Hoy te platicaré del narcoataque contra la alcaldesa de Apulco. En el año 2018, a la presidencia municipal de Apulco llegó la priista Janet Morales Huízar, quien de inmediato acusó ser víctima de amenazas por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, la edil y su familia han sido objeto de agresiones de grupos armados, a tal grado que todos los policías municipales renunciaron debido a la inseguridad. La última agresión en su contra ocurrió la madrugada de este 13 de mayo, cuando un grupo armado ingresó a la localidad de Tenayuca e intentó incendiar su casa. En este video te platicaré de esa agresión y del historial de ataques y amenazas por parte de la delincuencia organizada denunciados por la presidenta municipal. Bienvenidos al Caporal del 14 de mayo, comenzamos. Hombres armados fueron videograbados cuando atacaban la casa de la alcaldesa de Apulco en el estado de Zacatecas. Se trata de la priista Janet Morales Huízar. Acabas de ver un video dado a conocer por el medio Dominio Público, en donde se aprecia precisamente a hombres armados llegar a un lugar y prepararse para disparar en contra de algo que se encuentra fuera de cuadro, del costado izquierdo de la pantalla. Ese algo es la alcaldesa de Apulco, es la casa de la alcaldesa de Apulco, la priista Janet Morales Huízar. Seguramente sobre este hecho ya has visto algunos videos que comenzaron a aparecer en redes sociales desde la misma madrugada de ayer, sábado 13 de mayo. Sin embargo, aunque estaba yo al tanto de ello, no quise traerte este video hasta no tenerte confirmados los detalles y tener confirmado el suceso tal cual, debido a que hubo mucha información falsa corriendo precisamente a través de redes sociales por la falta de información por parte de las mismas autoridades sobre lo que allí estaba sucediendo. La primera confirmación de esta agresión llegó vía redes sociales precisamente, pero por parte del secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, quien confirmó que esta ocurrió la madrugada de ayer y que fue en contra de la casa de la alcaldesa y que además no hay personas lesionadas porque la casa atacada no está habitada. Ese ataque fue cometido en la localidad de Tenayuca, dentro justo del municipio de Apulco, y la emergencia fue atendida en primera instancia por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes cuando llegaron al lugar ya no encontraron a ni un solo agresor. Sobre ellos, sobre los agresores, se informó que eran integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El origen de la agresión fue la que estuvo envuelta de rumores y de información falsa. Inicialmente se informó que todo inició con un enfrentamiento entre dos grupos armados y que a su retirada, una vez que se enfrentaron, uno de estos grupos decidió pasar y atacar la casa de la alcaldesa. Sin embargo, posteriormente la Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas se ha encargado de negar esta versión, la del enfrentamiento inicial. Lo que han afirmado es que se trató de una agresión directa hacia la casa de la edil. La confusión de un enfrentamiento inicial pudo venir, según dijo el secretario, que en un inicio hombres armados hicieron disparos al aire para atemorizar a los pobladores y posteriormente entonces llegaron los disparos en contra de la propiedad de la alcaldesa. Después le echaron gasolina a la casa y le prendieron fuego o le intentaron prender fuego, porque lo que han informado es que el fuego consumió principalmente la maleza que estaba al exterior del domicilio. ¡Hala! ¡Su puta! Según el secretario de Gobierno del estado de Zacatecas, esto que acabas de ver fue hecho en contra de una casa abandonada, es decir, no hubo heridos y los estruendos fueron para atemorizar a la población. Insisto, es lo que ha declarado el funcionario estatal. Ahora bien, ¿por qué la agresión en contra de la alcaldesa? Y aquí es justo en donde me detengo. Te muestro en pantalla, te presento en pantalla a la presidenta municipal.
Desde hace meses ella trabaja resguardada por escoltas que le han puesto las autoridades estatales y muy pocas veces es vista en público. Es más, no despacha en el Palacio Municipal, ni ella ni tampoco sus colaboradores cercanos, debido a que desde que asumió el cargo a finales del 2018 ha denunciado que ha sido hostigada por el cártel Jalisco Nueva Generación. También así lo relatan reportes oficiales. Ella llegó a la presidencia municipal en el año 2018 y, a pesar de las amenazas en su contra, en el año 2021 buscó y ganó la reelección. Sin embargo, para su segundo periodo al cargo vino lo peor. En junio del 2022, es decir, el año pasado, fue objeto de un ataque por parte de hombres armados en Tenayuca, mientras que en octubre del 2022 también, es decir, unos meses después, su esposo José Ramírez y su escolta, el escolta del esposo, también fueron atacados a tiros. En esa ocasión se informó que un vehículo se les emparejó y desde allí les dispararon en las inmediaciones de Teochitlán, también en el municipio de Apulco. Debido a la violencia que hay en la zona y a las agresiones por parte de la delincuencia organizada y a los hostigamientos hacia la alcaldesa, según los ha denunciado, en el año 2021, hace 2 años, renunciaron a la alcaldesa todos los policías municipales y desde entonces la corporación no está funcionando. Es decir, en el municipio de Apulco desde el año 2021 los habitantes no tienen policías municipales y sí tienen una alcaldesa que es asediada permanentemente por la delincuencia organizada. Lo que estás viendo en pantalla son imágenes del sobrevuelo que hicieron las autoridades la mañana de ayer, horas después de la agresión registrada en contra del domicilio de la alcaldesa. Sobrevuelo como parte de la búsqueda de los agresores, la cual pues finalmente las autoridades no han hecho público, al menos no han hecho público la detención de alguno de ellos. Y las autoridades han confirmado que la casa atacada está deshabitada y justo es el motivo por el cual no hubo personas heridas. Pero tampoco al momento en que estoy haciendo esta transmisión las autoridades han informado algo sobre los agresores, ni detenidos, ni identidad de los detenidos, ni tampoco confirmada la identidad del grupo agresor, aunque sí se ha manifestado de manera extraoficial que ha sido el cártel Jalisco Nueva Generación por los reiterados ataques y amenazas denunciadas por la alcaldesa. Lo que te voy a mostrar en pantalla es otro de los hechos inéditos que se han visto precisamente en este municipio de Apulco, Zacatecas. Debido a las amenazas que ha recibido la alcaldesa, el resguardo que ha tenido, que no suele encabezar eventos públicos. De hecho, si tú entras a las redes, a las plataformas del ayuntamiento, verás comunicados, imágenes de posicionamientos, pero muy pocas fotografías de la edil, muy pocas imágenes, ya sea posando o en eventos públicos. Lo que verás ahorita es un video de las pocas imágenes que hay de la alcaldesa. Es un fragmento de un informe de gobierno ofrecido por la presidenta municipal en el año 2021, un informe rendido a través de redes sociales, precisamente para no exponerse ante la delincuencia organizada. ¿Cómo ves la situación en Apulco? No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro el video. Gracias. Pueblo de Apulco, en este último año de gobierno me presento para dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo 4, artículo 60, fracción 1 e inciso A de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, para dar a conocer el informe que guarda la Administración Pública Municipal. Mi gestión comenzó elaborando un plan municipal de desarrollo del periodo 2018-2021